es muy importante. Asumimos con esta idea de autonomía que tenemos los seres humanos que es importante que se consideren nuestras opiniones. Entonces, retomando un poco esta idea de que los embriones no juegan en los árboles, sino que si se generan o si están en algún sitio para poder investigar con ellos, pues de manera teórica y práctica, lo que se ha postulado es que a quien se le tendría que pedir permiso, más que a los médicos, porque los médicos y los químicos y biólogos que suelen estar en los laboratorios son los quienes resguardan los embriones, realmente quien decide sobre ellos para ver qué es lo que se va a hacer o qué no se va a hacer, pues son los que voy a llamar de manera muy general padre y madre. Es una cosa muy complicada que hablar. Estaba hablando con el doctor Jorge Linares respecto a esto. La idea de parentesco es una cosa que realmente se modifica con la llegada de la reproducción humana asistida. La idea de quién es el papá, quién es la mamá, si se puede extender o no la idea de padre genético, a mí no me gusta esta terminología, pero se utiliza a un donante de gametos, o de madre genética a una donante de un ovocito. Es una cosa que tenemos que dar otra charla. Podríamos hacer otra charla, que tampoco me voy a meter, sobre esta cuestión de, ya se fue el doctor Covarrubias, pero que preguntaba el doctor... se me olvidó el nombre, pero es que está famoso, que impacta tener este público tan especializado, respecto a la posibilidad de anomalías en la descendencia. Evidentemente está muy claro, y los textos de embriología clínica después de la llegada de la reproducción asistida, no es exactamente igual el desarrollo biológico que se da in vivo que cuando se da in vitro. Todo lo que se supone que ocurre in vivo de entrada es más rápido in vitro. Cuando se utilizan los medios de cultivo, ya lo mencionó claramente el doctor Covarrubias, no es igual que crezca un embrión en un medio de cultivo en el laboratorio a que crezca dentro del fluido uterino. Esa es una diferencia ya fundamental entre los dos tipos de desarrollo. Cuando uno ve cómo se trabaja en un laboratorio de reproducción humana asistida, hay dos formas fundamentales de tener a los embriones. Una con medios secuenciales, que es poner primero un tipo de medio y después otro tipo de medio, bajo la idea de que a un mayor grado de desarrollo de las células embrionarias requieren otro tipo de nutrimentos, y otro, poner un medio único, bajo la idea de que, como no se puede saber si en este momento o dentro de 35 minutos va a requerir otro nutrimento, pues ponerle un medio enriquecido con todo lo que va a requerir para que pueda desarrollarse. Entonces, de entrada hay diferencias técnicas que desde luego van a modificar la epigenética. ¿Qué tantos daños puede tener un embrión? Hay mucha literatura, luego se puede compartir también respecto a las revisiones que se han hecho. Hablar de 5%, por poner el ejemplo que es el doctor Covarrubias, la verdad es mucho. No suele ser mucho más que el 0.3 o 0.4%. Entonces, claro, cuando se dobla o se triplica y del 0.3 pasa al 0.9, pues sí se triplicó, pero la verdad es que masivamente es muy poco lo que puede ocurrir, con problemas muy en ocasiones muy difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, aumento de TOC. Claro, para un trastorno obsesivo compulsivo sería una situación tal como para evitar la técnica. Habría mucho que discutir sobre sí o sí no, pero bueno, todo eso lo vamos a dejar a un lado para hablar de lo que les quiero yo compartir. Esto hace referencia fundamentalmente a que las investigaciones que había en el momento que yo empecé la mía hablaban de las terceras partes sobre los donantes de gametos y sobre la gestación subrogada, pero en realidad hay muy poca literatura, sigue habiendo poca literatura respecto a esta posibilidad de donar el embrión. Lo voy a llamar también genéricamente embrión, yo hablaría de células embrionarias, pero bueno, son también cuestiones técnicas. Este esquema lo presenté ayer para hablar de los diferentes momentos en los cuales existiría la posibilidad de donación, y lo que me interesa en este momento es para quién y para qué donar. Las posibilidades teóricas sería para lo que se llaman fines asistenciales o clínicos. Hay gente que suele poner para tratamiento de infertilidad, pero si pongo el ejemplo de la mujer sola, es que eso no es tratamiento de infertilidad, pero sí es un fin clínico, es un fin asistencial, con fines de investigación, que estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba el doctor Covarrubias. Desde luego, si queremos saber cómo se desarrolla tempranamente un embrión humano, pues habrá que ver el embrión humano. Se podrá extrapolar y se podrá hacer modelos teóricos, se podrán hacer muchísimas cosas, pero mientras no se investigue sobre un embrión humano, pues estaremos hablando de datos extrapolados, no de datos humanos. Y esto que menciona la literatura, pero que en realidad como posibilidad teórica, que no es tanto lo que realmente se hace,
es que los embriólogos clínicos, para hacer, por ejemplo, una biopsia, lo que mencionaba el doctor Mayani, cuando se tienen varios embriones y se quiere hacer un PGD, un diagnóstico genético preimplantacional, pues hay que biopsiar un embrión. Y eso no lo hace cualquiera, se debe tener un entrenamiento técnico que habitualmente lo hacen biólogos con células no humanas. Bueno, una posibilidad teórica es tener realmente un embrión humano para poder biopsiar un embrión humano. Entonces, esto no se hace, pero sí está descrito por ahí en la literatura. Estos son los 3 fines, y lo que yo me quería saber es, ya que no tenía datos para poder contrastar lo que yo iba a encontrar, pues busqué dentro de las parejas, voy a referirme también en general, porque no es habitual que alguien solo tenga sus embriones ahí, si las donarían con fines asistenciales o si los donarían para fines de investigación. Si dividimos el mundo de esta manera por grandes bloques, hay sitios donde prácticamente no conocemos nada de lo que ocurre, y el tipo de investigación que se ha llevado a cabo, pues fundamentalmente es de tipo antropológico o sociológico. En el caso de los países islámicos, tenemos el caso de Egipto en África, un poco en el Extremo Oriente, pero es muy poco lo que hay. En Europa hay un registro supranacional de casos, en Norteamérica, Australia también tiene registros. Entonces, queriendo saber en América qué es lo que ocurría, a mí me importaba básicamente, al principio mi proyecto de tesis estuvo ubicado para Hispanoamérica, pero cuando empecé a ver los números, cuando empecé a ver los datos, la mitad de las clínicas que hacen reproducción asistida en el continente están en Brasil. Entonces tuve que buscar a alguien que pudiera traducirme. Yo no hablo portugués, ni apenas medio lo entiendo, por necesidad, porque realmente Brasil es un sitio verdaderamente fascinante. Y bueno, entonces incluí dentro de la posibilidad los centros de Brasil. Estas son asociaciones, esta es la que les mencionaba ayer, para poder contactar y poder saber a través de quién llegar a los centros en particular. La página web, esa es la apariencia que tenía en aquella época, esta es la apariencia que tiene en este momento. Cuando le dan ustedes ahí el clic, pues se pueden meter a dónde están las clínicas, cuál es la dirección, quién es el médico que está ahí, quién es el personal no médico. Hay muchísima información que tienen ahí, y estas tablas que van a ver aquí es un resumen muy sintético de todo lo que hice yo. Primero tuve que contactar por correo electrónico a las clínicas para poder pedir el permiso, ver si había interés, porque se imaginarán ustedes que ninguna de las investigaciones en este sentido tiene una muestra estadísticamente representativa para ver qué es lo que piensa la gente. No, hay que pedirle permiso al centro, hay que pedirle permiso a la gente, y regularmente tiene uno criterios de inclusión y criterios de exclusión para poder ver quién acepta participar. Entonces tenía yo que ver qué clínicas pudieran participar, quiénes estaban interesados. Entonces finalmente obtuve respuesta de Ecuador, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Brasil. Tantos hombres, tantas mujeres, y mi total, después de que quité todos los que no cumplían con mis criterios de inclusión y exclusión, que fueron casi 100 cuestionarios, pues me quedé con 602 cuestionarios. Tengo también una parte cualitativa, y hacía yo entrevistas que tampoco me voy a poder meter aquí. Estos son comparativos para los datos de los países. La edad media a la que suelen acudir, por lo menos en esta muestra, es de 37.42 años más menos 5, que es más o menos lo que refiere a la literatura a nivel mundial. Es un par de años promedio más alto que respecto a otros países, porque en países latinoamericanos suele retrasarse el diagnóstico de mi fertilidad, pues precisamente porque no llegan un personal especializado, y reitero lo que decía ayer, porque no tenemos un sistema de salud público y universal. La inmensa mayoría está casada. Es un requisito que ponen muchas clínicas, cosa que no ocurre en países desarrollados, Europa, Estados Unidos, en muchos de los centros, en algunos sí. Si tienen hijos, bueno, se dan toda la posibilidad de combinaciones que ustedes se imaginen. Es gente educada en general, donde llevan a cabo el ciclo. Mucha gente tiene que movilizarse para poder recibir el ciclo. Vean que en una ciudad diferente de residencia a donde llevaron a cabo el ciclo es más de la mitad de la gente, es decir, tienen que desplazarse. Esa cosa que yo les mencionaba que no le gusta a la gente, la tienen que hacer para reproducción asistida. Católicos, pues el 71.9% de esta muestra son católicos. ¿Y cómo encuentra uno la explicación a esto? Bueno, yo utilicé ahí un cuestionario que hay para cuantitativamente ver el grado de práctica religiosa, si es nada, mínimo, moderado o absoluto, y una parte cualitativa que tampoco me da tiempo, porque si no César me va a bajar. Me quedan 2 minutos, imagínense si voy a alcanzar a decirles lo que les quiero decir. Pues no, el tipo de ciclo, bla, 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 bla. Olvídense todo esto porque ya no hay tiempo. Entonces, si clasifico por 2 grandes grupos,
a quienes sí les donarían con estas dos grandes categorías, con fines asistenciales y con fines de investigación. Este es un blastocisto precioso de día 5, lo que se propugna ahora es que se transfiera un solo embrión y que sea en día 5 de cultivo en el laboratorio. Antes se hacía en el día 3, esto ha variado porque el blastocisto tiene mayor potencial implantatorio y porque ya aguanto 5 días en el laboratorio. Si aguanto 5 días en el laboratorio, es mucho más probable que aguante dentro del útero, que son condiciones más favorables. Entonces, aquí sí lo donarían, estos son porcentajes y no son mutuamente excluyentes porque el cuestionario estaba diseñado así. Pues en primer lugar a una pareja heterosexual para que tengan hijos, a una mujer premenopáusica, a una mujer sola, a una mujer con discapacidad, a una mujer lesbiana. Fíjense que sabiendo que es lesbiana, aunque la condición es exactamente la misma de mujer sola, baja casi una quinta parte de la gente que está de acuerdo. A una mujer menopáusica, a una pareja de lesbianas, a una pareja de homosexuales y a una mujer anciana. Evidentemente hay algunos casos como la pareja de homosexuales que tendría que mediar una gestación subrogada y la gente lo sabía y estaba de acuerdo en nuestros porcentajes. A mí no me parece despreciable que la quinta parte de mis entrevistados sí le donaría un embrión a una pareja de 2 hombres, que es una cosa que causó estas preguntas, por ejemplo, les causaban muchísimo ruido a los médicos. Me decían, yo no le puedo preguntar eso a mis pacientes porque no se puede preguntar. Yo decía, si no le pregunto no va a saber nunca. Pues tenemos este enorme hueco porque la gente considera que no debería preguntarse. Con fines de investigación, ¿qué sería lo más favorecido, por lo menos por mis entrevistados? Pues para tratamiento con células madre, es una de las opciones que existían ahí. Para investigación en reproducción asistida, mucho con el argumento de yo ya me estoy beneficiando, ojalá que alguien más se beneficie. Para investigación científica en general, como esto de conocer el desarrollo embrionario, para investigación con células madre y para investigación bajo verificación. Este rubro lo que realmente trata de decir es que la gente sepa por lo menos para qué van a utilizar sus células. Se las dono, ya usted lo que quiera. No, sino que de alguna manera se les dé información al respecto. Si reunimos todo y lo comparamos, las opciones más favorecidas son las que tienen que ver con investigación. Es una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención porque lo que tenía yo antes de América Latina eran estudios cualitativos en Ecuador por una antropóloga norteamericana, en Chile y en Perú que había hecho yo. Entonces, cuando me fui a esta parte cuantitativa, me llamó mucho la atención porque en lo cualitativo parecería que le donarían más a parejas para tratamiento de fertilidad. Y no, cuantitativamente le donarían mucho más a investigación. Yo creo que si algo podría yo intentar concluir es que pues esta idea de familia en donde está papá, mamá, el hijo, la hija y el perro fuera de la casa, es una frase que tenía yo cuando me encontré con este botero con su perro gordo ahí abajo, me di cuenta que sí, que realmente esta idea de familia, que es una idea de familia que hemos construido desde luego culturalmente y que en nuestro medio está estudiado que es familia, lo que conocemos como familia del siglo XIX para acá, no antes, pues tiene un referente muy importante en la cultura cristiano-católica con esta idea de la Sagrada Familia. Esto ya no tengo tiempo, pero aquí hay datos del Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida en donde habla del número de ciclos y el número de centros que hay en América Latina. Y solo por mencionar, esta es la última imagen, si no me equivoco, el número de niños nacidos por país entre 1990, que empezó el registro, y el año 2011, que es esta gráfica, en México han nacido ya 15.140 niños de 114.279 que han nacido en este periodo en toda América Latina. Entonces, no es una cosa despreciable. El primer nacimiento en el mundo por una técnica de reproducción humana asistida, la primera, la más básica, que fue la fecundación in vitro, fue en el Reino Unido en 1978. El primero en América Latina fue en Colombia en 1984. Entonces, esto de la sobrevida, ¿cuánto van a vivir? Pues no sabemos, pero los que están por ahí, la primera, Louise Brown, que es una mujer famosísima en todo el mundo solo por eso, ya se casó, tuvo sus hijos, no requirió reproducción asistida, pero también habría que meter aquí la variable de por qué llegaron a la reproducción asistida. Los papás de Louise Joy Brown llegaron porque la mujer tenía un problema pélvico-peritoneal, entonces las trompas estaban tapadas y eso pues presume de entrada que pudiera haber fertilidad por otro tipo de origen que no fuese genético. Cuando hablamos de una infertilidad inexplicable, es decir, no se embarazan, pero
tienen gametos los dos, se producen los embriones en el laboratorio y no sabe uno qué pasa que no se implantan, generalmente hay un problema genético. ¿Habría alguna diferencia? Yo supondría que sí, pero eso no está lo suficientemente estudiado. Pues habría que buscar también el origen de la infertilidad para saber si pudiesen existir más complicaciones en la descendencia o no. Por lo pronto, todos estos niños que están por ahí en América Latina, estos 114,000 niños que ya han nacido, no hay ninguno que haya tenido el reporte de alguna enfermedad considerada como grave. Nadie ha muerto por cáncer, nadie ha tenido una cosa extraña por ahí. No, eso no ha ocurrido. Entonces, me parece que el número no es despreciable como para poder considerar que esto pues tiene una eficacia y una seguridad, que por lo cual se siguen haciendo, hay tantas clínicas, y Edwards recibió el Nobel hace un par de años, o sea que no es casual. Estos son aspectos del documento, aspectos éticos y legales que les había mencionado, mi hija que ya la conocieron ayer, y me pasé 5 minutos, lo siento mucho, yo tenía esto pensado para 15, entonces, bueno, les agradezco su atención y le dejo el micrófono a la persona que sigue. ¿La discusión al final? La discusión para el final, pues, de todos los que les hayan pasado, y ahora pasamos con el doctor Jorge Ligar. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo solo quería ampliar un poco algunos de los temas de ayer que salieron también en las preguntas sobre mi exposición sobre el moral enhancement, y es el tema de la agencia moral o de la agencia personal. Uno de las objeciones que planteaba de manera teórica sobre la posibilidad de esta especie de incremento de las capacidades morales es que podía producirse un fenómeno de desdoblamiento del agente o del sujeto agente, ¿no?, en la toma de decisiones. Suponemos, bueno, hay un esquema clásico en la filosofía, un esquema racionalista, es la tradición que ha dominado al menos en todo Occidente. Suponemos que hay un sujeto racional que está plenamente consciente de sus ideas, de sus decisiones y de sus intenciones, y que ese sujeto racional toma decisiones después de ponderar una serie de factores, hacer digamos un cálculo, una estimación, encontrar las distintas posibilidades y decidirse por una de las opciones, ¿no? O sea, como la teoría típica de la decisión, que está desde el libro sexto de la Ética Nicómaco en Aristóteles hace 25 siglos hasta la fecha, y seguimos pensando que ese es el esquema que funciona, que hay un sujeto racional, una especie de centro decisor en nuestra mente, o si quieren probablemente nuestro cerebro esté cableado por ahí, que toma decisiones. Ahora bien, ese esquema racionalista es una abstracción, es un modelo, finalmente es un modelo aproximativo que construyó la filosofía y que ha sido muy predominante. Después, ya en la época moderna, Kant lo refuerza porque le pone además a este sujeto agente decisor una serie de imperativos, los imperativos morales, que son leyes morales que el sujeto se da a sí mismo, ¿no? Y que una acción moral tiene sentido o vale cuando el sujeto se impone a sí mismo un deber, ¿no? Y cuando no hace algo por sus inclinaciones espontáneas, intuitivas o emocionales, sino que va a tomar la decisión correcta a partir de una regla máxima universalizable, que sería una ley moral, ¿no? Y entonces se reforzó en esa idea, con este modelo, la idea de este sujeto racional puro que toma decisiones a partir del análisis de las posibilidades y de las condiciones o de las opciones que tiene. En la filosofía contemporánea, y sobre todo, bueno, desde ya fines del XIX y también todo el siglo XX, hay una serie de revaloraciones de nuestra concepción del sujeto, y desde luego se hace mucho más complejo el modelo, porque se ve, por ejemplo, a partir de Freud y el psicoanálisis, todo el conjunto de motivaciones inconscientes que aparecen en las decisiones humanas y en las acciones humanas. Eso por un lado. Por otro lado, se vuelve a mirar toda la parte de la experiencia emocional, que también algunos filósofos modernos habían tratado, Hume, Spinoza, el propio Descartes, aunque lo habían diseñado
algunos. Y entonces se reformula el modelo y se hace mucho más complejo, y ese es actualmente uno de los temas en neurociencias cognitivas, ¿no? ¿Qué papel tienen las emociones, no solamente en el conocimiento, sino en la guía de la acción? Y nos hemos dado cuenta, y hay muchos experimentos y datos empíricos, que las emociones juegan un papel mucho más preponderante del que pensábamos, y que ese sujeto racional puro pues nunca existe en esa abstracción que los filósofos se habían inventado, sino que más bien es el conjunto de motivaciones, inclinaciones, emociones que dan lugar a las decisiones, ¿no? Está el famoso experimento de Libet, que intentaba demostrar que ni siquiera hay incluso un libre albedrío, ¿no? Una toma de decisión antes de que suceda la acción, por unas diferencias de milisegundos. Eso es, para mí eso no es realmente la conclusión más correcta. Lo que sí vemos es que también creamos toda una construcción o toda una representación, una narrativa de cómo tomamos decisiones. Y es cierto, ellos ya lo saben los psicoanalistas, que estamos todo el tiempo justificando nuestras decisiones inconscientes, pulsionales, a partir de supuestamente principios racionales o de explicaciones y justificaciones racionales, ¿no? Bien, entonces, una de las posibilidades que creo que conjeturalmente podrían suceder a partir de este bioenhancement, ¿no? Moral bioenhancement, de esta ampliación o potenciación de determinadas emociones morales, como la empatía, como la confianza, como el sentimiento de compañerismo o de grupo, o de compartir un parentesco mucho más fuerte, por ejemplo, con los que ya los tenemos, podría generar entonces la representación quizá la ilusión de que no es el propio sujeto el que toma la decisión, ¿no? Justo porque no es ese sujeto racional puro el que valora fríamente los aspectos que tiene que tomar en cuenta para decidir, sino son sus motivaciones, inclinaciones, emociones, lo que lo hacen llevar, ¿no? Lo que realmente es el disparador, ¿no? El disparador, el catalizador en algunos casos para tomar una decisión, y después la justifica de alguna u otra manera. Pero sabemos que en muchos contextos, sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones rápidas, pues no estamos haciendo esta conjetura racional y esta ponderación de todos los elementos, no siempre tenemos el tiempo. Y entonces lo que puede producirse es que esta purificación de las emociones morales, en algunos casos, podría crear esta ilusión de que la gente entonces no es el propio sujeto, ¿no? De que alguien más toma la decisión, pero el problema sería quién es ese alguien más que toma la decisión, porque entonces estas emociones se ven como exacerbadas. Es como cuando alguien, desde luego, en un estado eufórico, puede tomar decisiones precipitadas, normalmente son decisiones de las cuales después se arrepiente, o cuando con un estado etílico intermedio puede también sentirse, ¿no? O muy sagaz, o muy osado, o muy con lazos muy fuertes con los demás sujetos, y después se da cuenta que no era él el que tomó esa decisión, ¿no? Que no era su decisión, que no era su voluntad, ¿no? Haber decidido tal o cual cosa. Entonces, tenemos experiencias de que los estados emocionales también nos juegan trampas, y que después renegamos o digamos o desconocemos la decisión que tomamos en tanto que esa emoción estaba presente, ¿no? ¿Qué pasaría entonces si esta potenciación biotecnológica o neurobiotecnológica de las emociones morales fuera permanente y fuera irreversible, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería en algún momento dado en que el sujeto se adaptaría a esa nueva condición emocional? Pero probablemente es como si estuviera siempre en un pico emocional eufórico, porque estamos hablando de emociones que son intensas y que implican una mayor vinculación o sentimiento de vinculación y comunidad, ¿no? Que a lo mejor no siempre es necesario, que a lo mejor en un momento se requiere también distanciamiento y disociación, que es lo que permite a los sujetos hacer reflexiones sobre sus propias decisiones, ¿no? Por último, lo que les decía ayer, lo que no se puede instrumentalizar o no se podría, digamos, producir artificialmente, si valga esta expresión, es la experiencia misma de la decisión, ¿no? O sea, el sujeto de todos modos tiene que tomar decisiones,
y son sus decisiones las que actúa con su cuerpo, las que son suyas, las que tiene que reconocer como suyas. El problema es que podría desconocerlas, como el que está en estado estílico o estado eufórico, que después puede decir, híjole, me equivoqué porque estaba yo demasiado emocionado, ¿no? En este caso no habría posibilidad de esa especie de corrección o desconocimiento de la decisión previa. Es una manera en que me imagino que podría suceder este desdoblamiento de la agencia moral o del sujeto moral. Si en efecto las posibilidades biotecnológicas nos dieran por resultado esta capacidad de ampliación significativa, sustantiva, de las emociones morales de un modo permanente o de un modo que fuera irreversible. Ahora, la doctora ¿Pueden mostrar mi presentación? Gracias. Ok, bien, voy a tratar de algunas de las mismas temas, no, los mismos temas de Dr. Álvarez, entonces espero que les me voy a aburrir, pero tengo un perspectiva diferente. So I'm going to talk about some of the same ideas about moral enhancement, but instead of agency, I want to focus on the idea of moral enhancement and freedom. I am missing the title, but never mind. So I want us to think about 3 possible examples of what we might call moral enhancement, or at the very least, behavioral modification. We have, on the one hand, the God machine, as proposed by Ingmar Persson and Julian Savulescu. If you would make a bad moral decision or commit a bad moral act, you have a little chip in your brain and it changes your mind for you. That's one. Another possibility is that we might have pharmaceutical modification to promote so-called pro-social behavior. Drugs such as oxytocin or selective serotonin reuptake inhibitors to increase the level of serotonin have been proposed as potential biomedical moral enhancers. And then we have moral education that perhaps improves our reasoning and our analytical ability with respect to moral problems, or perhaps instills us with particular moral values. So you might think, for example, that a course in bioethics might give you this. Which of these 3 possibilities might we see as an unacceptable constraint on freedom? I want actually to ask you, what do you think? So, who would say that having a chip in your brain that changes your mind when you would do something bad is an unacceptable constraint on freedom? If you think this would constrain your freedom, then raise your hand. Any of you guys? Yeah? Okay. Would anybody have the God machine implant? Would anyone choose to have that? No one wants the God machine. Oh, no, did you? Yeah. Okay. What about taking a drug to make you a more friendly person, like oxytocin? Would this be a constraint on freedom? Raise your hand if you think it would constrain freedom. No one thinks this? What if someone administered the drug to you forcibly? I want you to be my friend, I spray some oxytocin. Would that be a constraint on freedom? So, okay, so it's whether you voluntarily or not choose to take the drug. Okay. And what about moral education? Is that a constraint on freedom? Even, yes, so possibly yes, because maybe you no longer have the freedom of ignorance to think differently. Okay. So Jorge talked already about one model of thinking about morality, in that it is a process of reasoning that derives from your values. You reason, what should I do in this situation? You come to an idea, here is what I should do. You either carry it out, or maybe you fail to carry it out, and something happens at the end. According to this model, we can see deficiencies or defects in moral behavior as arising at a number of these points.
So it may be, for example, that someone holds what we might think of as wrong moral values. And I don't want to comment here on whether there's any such thing as an absolute right moral value. But, for example, we might think of the idea that one race is inherently superior or more worthwhile than another as being a moral value that we might generally think is not right. So you might have wrong moral values. You might reason poorly from your values. So you might have certain values, but you don't put them very well together to think, what should I do in this situation? That's another place where there could be a deficiency. You might have certain values, you might reason correctly, but then you might fail to act. So this is where the weakness of will, akrasia, failure to act on judgment, comes into it. So you know what you ought to do, but then you don't have the will to do it. And then finally, a well-intended act may not produce the desired outcome. So these are all places in which deficiencies could arise. Now, if we're using this model, and I think it's not necessarily the only or best model to use, but if we are looking at this model, we might see the three modes of moral enhancement that I talked about having the following kinds of effects. Moral education might change your values. It might also increase your ability to reason well from your values. I think it's dubious whether moral education improves your willingness to act on your reasoning. In fact, there are some studies that show the more you think about it, the less likely you are actually to do the right thing. But anyway. On the other hand, most pro-social drugs don't necessarily act by impacting your values or your reasoning. They may change, and I haven't put emotion on here, so this is why this model is in some ways itself deficient, but they may change your moral intuitions or your emotions, your feelings about what you should or shouldn't do. The God machine, we can't, I think, be completely sure. When it changes your mind, will you then think that actually this was the right course of action all along? Will it change your values? So we don't really know what the God machine will do in terms of this model. Okay, so John Harris and I have looked at moral enhancement in some ways, and we looked particularly at the case of serotonin. So a paper came out a few years ago in which it was claimed that increased serotonin would increase pro-social behavior by increasing harm aversion. So the extent to which I don't want to punch you in the nose when you're right in front of me, it makes me less likely to want to do that. So it's the willingness to cause direct harm to an immediately present other. That is what is affected by serotonin. And John and I think that this cannot be classified unambiguously as a moral enhancement. And there are a number of reasons why we might think this. One is that it does not enhance the moral process. So the process that I showed you previously, it doesn't enhance the moral process because it circumvents reasoning and values. Now, of course, that depends what role you think emotion plays in the moral process. But another reason why we might be dubious about this as a moral enhancement is that it doesn't necessarily improve the outcome, because a reluctance to cause immediate direct harm can have overall a more harmful effect. And an example that we used to illustrate this was the case of Jasper Schuringer, who wrestled a hijacker to the ground in order to save the lives of everybody on the plane. So he had to cause direct harm to the hijacker, but he saved many lives. Other examples might include surgery, where a surgeon who was unwilling to make the cut might actually harm the patient more in the long run, and making choices between harms. So the famous trolley problem, of course, is a choice between different harms. Okay, so serotonin may not be unambiguously a moral enhancer. I want you now to imagine serotonin world. In serotonin world, a drug such as citalopram is added, for example, to our drinking water. So those of you who thought that if I spray you with oxytocin, it constrains your freedom, this is kind of like that. We're going to assume, for the purpose of this scenario, that there's no unwanted side effects. If we did this, I think it's fairly likely. We know that a lot of harm in society is caused by violent, aggressive, antisocial, criminal behavior. The effects of adding this drug to the water would probably reduce the incidence of these types of harm. You might also stop some actions that would have an overall benefit. So maybe the next hijacker is not going to be wrestled to the ground. But I think given the frequency with which violent crime occurs in our society, it's probably fair to say that we would reduce overall harms.
do you think this is a desirable scenario? Would anybody, if you were choosing where to live, would you choose to live in serotonin world? Anybody yes? Anybody violently opposed? I would not want to live in such a world? Okay, are you following me? Yeah? Okay, all right. Just when I say who would do this and who would do that and no one answers, I think maybe you are lost. Okay, so I think many of us would find this distasteful, the idea that maybe the government puts serotonin in our drinking water. But I want to examine why we might have objections to this. So there are at least two possible reasons why we might object to this. And I want to analyse these in terms of John Harris's position on moral enhancement and freedom. So he has two reasons by which we might object to this form of forcible moral enhancement. He thinks that in order to be moral agents, we need the freedom to choose differently. So he phrases it in terms of autonomy, but I think his position is that without the freedom to choose differently, we couldn't be moral beings. And for example, we think that acts of nature are not moral acts, they just happen. So we need to be able to choose to think differently. I think that argument works reasonably well in some ways against the serotonin world. But there's another argument, and this is where I think it becomes problematic. He also thinks that freedom is constrained by having serotonin forcibly applied to you, and that freedom is more important than averting the harms that might arise if you didn't drug people with pro-social drugs. So in other words, what he's saying is even if the outcomes of this behavioural modification are good, the benefits are outweighed by the harm of constraining freedom. Okay, so I'm going to skip over the first bit because I think hopefully people are with me there. But looking at the second argument by which the imposition on freedom in serotonin world is more harmful than the harms that we would be averting by giving everyone drugs, I think there are problems with this argument. First of all, it assumes that the harm of constraining one's freedom to act as a moral agent, in other words, the freedom that is constrained when you take away the ability to choose differently, is more than the harmful consequences that would be averted. But I think a lot of acts of violence and aggression may not actually be the result of exercises of moral freedom in the first place. If you think about violent crime and so forth, are they really moral acts based on freedom? Are they the product of fully autonomous choice? If they're not, how can we say that preventing those acts through the administration of a drug is a meaningful imposition, a meaningful harm on freedom? Furthermore, and I was interested that nobody would choose to live in serotonin world, what if actually most violent and aggressive behaviour is due to deficiencies in serotonin? So just because we have a certain naturally occurring level of this chemical in our brains doesn't mean that that's the ideal level for the best moral behaviour. If it's freedom that's most important, what level of serotonin is optimal for maximising freedom? Why should we assume that what is natural in our brains is the best? And finally, I think there's a question about whether any harm to freedom can really outweigh ultimate harm. So Pearson and Sebelescu talk about ultimate harm. Surely there can't be a harm that is worse than ultimate harm. As a final point, I think that I left emotion out of the model that I put up. But I think the idea of serotonin world and the question of whether it imposes unacceptable limits to freedom forces us to think. Pro-social drugs may constrain freedom by making us slaves to emotion, if you like, creating instinctive aversions to inflicting harm. But on the other hand, we might also argue that some emotions are important to morality, that as well as reason, emotion feeds into the process of moral decision-making and action. Where do we find the optimum balance between strong emotions that are essential for morality versus other sorts of emotions that might lead to defective moral reasoning? Why should we presume that it's the naturally occurring level of serotonin that strikes this balance? Okay, I'm not going to talk about that one because that's a little bit beyond and I think I'm out of time. But I think the question remains for us, if we... Do I have a pen? To incorporate emotion into the model, we might think that both emotion and reason
feed into our process of reasoning to get to action. But how do we know whether we should have this much emotion and this much reason, or this much reason and this much emotion, and where is the correct balance between the two? So I think that's where I'm going to leave it for now and hand over to César to give the last presentation. Entonces ahora, por raro que parezca, me autocedo la palabra y trataré de mantenerme en el tiempo necesario. To let you time yourself for Ah, ok. Entonces, siguiendo un poco con los temas que ha tocado Jorge y que tocó Sara, yo voy a cambiar de las quimeras y ahora lo que voy a hablar es sobre los cognitive enhancers o este tipo de drogas que al parecer tienen un efecto que acrecenta o mejora las capacidades cognitivas. Y lo que te voy a tratar de explicar muy brevemente es qué pasa con la agencia o cómo podemos entender cómo funciona la agencia humana bajo el influjo de estas drogas que parece ser que alteran nuestras capacidades cognitivas. Entonces, todo el mundo sabe, o es común, sí, la mayoría de la gente sabe, por ejemplo, si alguien se toma una taza de café en la mañana, la cafeína te despierta, te puede hacer te ayuda a concentrarte, y hay quienes encuentran imposible, entre ellos yo, trabajar en la mañana si no han tomado café. O sea, imagínense que nosotros pudiéramos potenciar el efecto de la cafeína a través de una pastilla que nos tomáramos y que no solo funcionara para despertarse, para estar más alerta, sino que ayudara a mejorar nuestra concentración. Entonces, muchas personas se dieron cuenta que este tipo de acciones son posibles al consumir medicamentos que fueron diseñados o que han sido avalados para tratar cierto tipo de padecimientos médicos o padecimientos que se han sido nombrados como médicos, ¿no? Entonces, entre estas está el Ritalin, que es muy famoso, y otras que hay como el Adderall, el Provigil, que parece ser que en pacientes que están sanos, que no las requieren médicamente, lo que hacen es que mejoran la concentración, mejoran la capacidad para trabajar mucho más largo periodo. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que preguntar, sobre todo haciendo un paralelo con el caso del dopaje en el deporte, es si estaríamos de acuerdo o cuál es nuestra postura respecto a permitir o no permitir que este tipo de drogas o que este tipo de medicamentos se consuman de manera general, sobre todo para estudiantes. Entonces, piensen que tenemos dos estudiantes, el estudiante A y el estudiante B. Si el estudiante A se para diario a las 7 de la mañana, va a clase, sale a las 2 de la tarde, estudia toda la tarde y así durante todo el semestre. Y el estudiante B se para, se termina a las 7, sale a las 2 y no estudia nada. Pero el día antes del examen, el estudiante B se toma una pastilla, esta pastilla le permite concentrarse muchísimo y al final los dos estudiantes A y B salen igual en el examen. Lo que ustedes pregúntense ahora es, ¿les parece que el estudiante B está haciendo trampa? O sea, está cortando el camino o tomando un atajo, y si creen que esto es algo que debería ser regulado, como de la misma manera pensamos que está regulado el hacer trampa en un examen con un acordeón. Entonces, si alguien saca un acordeón en el examen y de ahí copia las respuestas, claro que todo el mundo piensa que el profesor debería quitarle el acordeón y reprobar al alumno en el examen. Pero imagínense que no está viendo las respuestas, sino que tiene algo en el oído donde alguien le dicta las respuestas. Entonces hay alguien en el otro salón dictándole las respuestas. Bueno, parece ser que no es diferente al caso de cuando él lee del papel las respuestas. Pero ¿qué pasa si en lugar de que haya alguien en el otro salón dictándole las respuestas, este mismo tomó una pastilla que le permitió tomar un tipo de fotografía mental de lo que estaba viendo?
Y entonces, en lugar de que alguien le dicte las respuestas, a través de este fármaco que este alumno toma, puede ver los mismos resultados que en los primeros dos casos. Entonces, parece ser que nuestras intuiciones, o al menos mis intuiciones morales respecto de los tres diferentes casos, son distintas, mientras que consideraría que los primeros dos, de hecho, están haciendo trampa. El tercero es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque no está claro que este personaje o que este alumno, de hecho, esté rompiendo algún tipo de norma que evite o que le dé una ventaja sobre aquellos otros que sí estudiaron. Entonces, siguiendo como esta idea, una filósofa que se llama Lubomira Radoilska escribió un artículo donde dice que claro que los cognitive enhancers, que estas drogas que ayudan a mejorar las capacidades cognitivas, van en contra del espíritu epistémico, en contra de nuestras intuiciones morales sobre qué es bueno y cómo deberíamos de poder conocer y cómo deberíamos de acercarnos al conocimiento. Y ella dice, imagínense estos tres casos. En un caso tenemos dos sujetos, el sujeto A y el sujeto B. El sujeto A va por la vida como cualquier persona normal, pero el sujeto B está encargado de que el sujeto A solo adquiera conocimiento verdadero. Entonces, cada vez que el sujeto A hace una multiplicación, el sujeto B lo que hace es que revisa que el resultado que este sujeto A va a escribir sea el correcto, y si no, lo cambia. Entonces, acá claro que pensaríamos que el sujeto A no es que esté aprendiendo, o no es que no somos capaces de reconocer que su conocimiento es propio, sino que tendríamos que atribuirle todos sus buenos resultados a B. ¿Por qué? Porque cada vez que éste se equivoca, B está ahí para corregirle y decirle, no, es que este no es el resultado. Entonces, supongan que A no sabe que B existe, que es el caso como el que hablaba Jorge. Supongan que B no es un agente externo, sino que B es un agente que opera dentro de la propia mente del sujeto A. Entonces, cada vez que también les parece a lo que decía Sara sobre el God Machine, que cada vez que nosotros nos vamos a equivocar, en este caso moralmente, en este caso haciendo otro tipo de procesos cognitivos como multiplicaciones o demás, este agente externo nos da el resultado correcto. Entonces, esta filósofa plantea ese escenario y dice, claro, si ese escenario es el mismo escenario que el de las drogas que nos ayudan a mejorar las capacidades cognitivas, entonces tiene que ser claro que no es que nosotros seamos capaces de decir que somos nosotros los que hemos aprendido más y los que somos dignos de ser reconocidos por lo que hemos aprendido, sino aquellos que son dignos de ser reconocidos por lo que han aprendido es este otro elemento que podría ser o el God Machine en el caso que mencionaba Sara, o en el caso que mencionaba Jorge, moral enhancement que podría ser cualquier otro. Pero a mí lo que me parece raro de este argumento, o lo que yo creo que está mal ahí, es que se le está dando un tipo de agencia, en este caso a los fármacos, que no podían tener. Entonces, mientras esta filósofa piensa que este fármaco o que estos implementos que nosotros podríamos tomar para concentrarnos funcionan como agentes externos que nos dan las respuestas correctas, como el caso de una calculadora, yo creo que no funcionan así, o de hecho no pueden funcionar así. ¿Por qué? Porque ella está pensando en unos casos que se llaman Frankfurt cases, donde justo tenemos dos sujetos y el sujeto A no sabe que es manipulado por el sujeto B inconscientemente, ¿no? Como el caso que les ponía al principio, que cada vez que va a hacer algo equivocado, toma las acciones adecuadas para que siempre tenga la respuesta correcta, sin que sepa que está siendo compelido por este sujeto B. Entonces, supongan que ustedes concedieran que el estudiante que toma Ritalin, estando sano, está haciendo trampa. Entonces, la pregunta que ustedes tendrán que contestar es, ¿por qué está haciendo trampa? Entonces, alguien podría decir, claro, está haciendo trampa porque el que está haciendo el trabajo cognitivo o el trabajo intelectual es la pastilla. Pero esto sería lo mismo a decir que los premios Nobel que toman café, entonces no tenemos que darle el premio Nobel a la persona que de hecho realiza la investigación, sino al café, porque el café es aquel que le permite a esta persona concentrarse mejor.
Entonces el problema de estas posturas donde decimos, claro, no, lo que pasa es que no es el agente el que es digno de ser reconocido por sus logros, sino este elemento externo que actúa sobre la gente para que la gente de hecho haga lo que hace, es duplicar elementos de agencia. Entonces es como si ustedes tuvieran dentro de su mente, dentro de su racionalidad, otra pequeña racionalidad que guía como a control remoto para que ustedes puedan hacer lo que aquello quiera. Esto quiere decir que, claro, cuando ustedes se levantan en la mañana, toman café y eso les permite manejar sin chocar por periférico, entonces ustedes no podrían decir, es que claro, yo me levanté y estuve atento, sino que lo que lo que tendrían que decir es, el café fue el que manejó, o por medio del café manejó, y eso hace que nosotros perdamos como este tipo de agencia. Lo que yo digo, y que con esto cerraré, es que este tipo de drogas, de hecho, no nos quitan agencia, porque lo que funcionan o como funcionan es que incrementan las capacidades de un sujeto que ya es un agente. Entonces no pueden ser agentes mismos porque no son racionales, pero al estar sobre o al actuar sobre, en este caso, el cerebro de aquel que es el agente, le permite que este agente utilice esas capacidades de manera muchísimo más enfocadas, por ejemplo, en el caso de poder trabajar más tiempo, o que le mejore la memoria, o que pueda también, por ejemplo, dedicarse a objetos o a tipos a estudiar cosas que le parecen como muchísimo más difícil. Y con esto yo creo que cierro y abrimos el foro para la discusión. Ok, entonces, ya que estoy aquí parado, ¿alguien tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes? Si le pasamos el micrófono. Te ayudaban a mejorar la memoria. Entonces, bueno, no sé si es porque estoy en una posición de estudiante y lo veo tal vez muy benéfico. Sin embargo, o sea, creo que no hay tanto problema en esto porque no, o sea, el hecho de que tengas una mejor memoria no te hace más inteligente. O sea, el hecho de que puedas resolver problemas no va a ser el que tengas una buena memoria o no. El hecho de que vas a poder resolver problemas es de que tan capaz eres de poder unir y desglosar estos datos y correlacionarlos. Entonces, viéndolo por este lado, yo no vería, pues, como muy, yo no vería como gran controversia o gran problema con este tipo de drogas que se podrían comercializar. Y porque también ya existen otras drogas que son mucho más dañinas, que generan efectos como el del café, pero potencializados, y que no están reguladas y que generan efectos adversos peores. Entonces, creo que viéndolo por ese lado, yo estaría de acuerdo con estas smart drugs. Sí, bueno, si mi concepción es correcta, como nos habían explicado el lunes, de que lo que hacían era mejorar tu memoria. Claro, en este caso yo creo que estás en lo correcto, pero cuando cuando observamos cómo funciona sobre todo la educación primaria y secundaria y hasta la preparatoria y la primera parte de la educación universitaria, hay que tener en cuenta que es muchísima, bueno, o al menos el sistema mexicano, no sé si estoy haciendo una sobregeneralización, es muy memorística. Piensa en tus clases de historia y lo que te hacen es cuál es el día de la bandera y cuál es el día de la revolución y cuándo llegaron los españoles a América y cuándo, y la educación al volverse memorística, en este caso, claro, bueno, entonces tomo un smart drug, tomo algo que me ayude a concentrarme y eso permite justo que pueda memorizar mejor las fechas, pueda salir mejor en los exámenes. Pero yo creo que eso no tiene ningún problema, pero el problema es creer que la educación viene por el lado de los procesos memorísticos, en lugar de, como bien dice, justo por otro tipo de capacidades intelectuales para resolver problemas, para poder realizar mejores inducciones, deducciones, o para tener razonamiento crítico. ¿Alguna otra pregunta? Gustavo.
Sarah, you didn't talk much about emotions, but from what you said, I inferred that you take a certain model of emotion as kind of equivalent to certain drugs, as something more like physiological, and that would be debatable. I can think of many people thinking of emotions more in terms of like cognitive, in terms of the cognitive theories, in terms of the beliefs that you have or the value judgments you have towards the object of emotion, and then emotion wouldn't be that physiological. Yeah. So, well, I would like you to say more about your choice of a theory of emotion. Okay, so I think that one of the problems in the current debate about moral enhancement is that it tends often to dichotomize reason and emotion as contributors to the moral process. The reason I suppose I focused on dividing them in this way is because I think that when we're talking about the action of drugs, often we are talking about physiological processes, even though those physiological processes can have mental and cognitive and psychological correlates that are not so easy to distinguish. But for example, another way of moral enhancement that has been proposed is to create aversions in people, somewhat like you are familiar with Clockwork Orange. It's a novel by thanks, Cesar. But so it has been proposed that just creating strong revulsion in people to the point of a physiological reaction could be a way of improving their behaviour. I guess the point that I was trying to make is that if we see both reason and emotion in all its forms, from physiological to cognitive and psychological, both as contributing to moral decisions, then if we are interfering more with one part of the process than another, we need to justify why we think some sorts of interferences are acceptable, some sorts of interferences don't compromise our freedom, and other forms of interference do. So I think that's the point I was trying to get at. Does that explain my position a bit more clearly? Bueno, yo les quería comentar sobre, no sé si han visto una película que se llama Sin Límites, sobre una droga que se crea para volverte más inteligente, y ponen un caso muy particular y muy gracioso donde hay dos personas que toman esta droga, donde uno había estudiado, me parece, economía y había leído libros de leyes, libros de muchas cosas, y otra persona que era narcotraficante y que hacía cosas muy raras y así. Y entonces uno empieza a hacer cosas padrísimas y se vuelve gobernador y todo porque había sido muy inteligente, y el otro dijo, yo ya sé cómo dominarte porque lo busqué en Google. O sea, inclusive lo que me refiero aquí es que si las drogas existían y te hicieran más listo, o sea, tu personalidad y tu capacidad mental es diferente de todas maneras. O sea, lo que has vivido y lo que tú has hecho te hace diferente, y que una cosa te mejore, eso no te va a cambiar. O sea, nada más es como impulsarte poquito para que seas un poquito mejor, pero no te hace un brillante, o a todos los va a hacer brillantes. Otra cosa es que, por ejemplo, también el citalopram es un antidepresivo. Entonces aumenta la serotonina en el sistema nervioso central, y eso te hace sentir mejor. O sea, una persona que está deprimida te hace sentir mejor, y entonces eso también te puede hacer tomar mejores acciones, o te hace sentir mejor, ¿no? O sea, no tanto para dejar de ser agresivo o en esas cosas, pero te hace dejar de sentirte triste, entonces te hace pensar mejor también, ¿no? Entonces,
no puedes decir que dale citalopram a los depresivos, pero no a los agresivos, ¿no? Entonces también es como, ¿qué hacemos en ese caso? Respecto a tu primera parte del comentario, creo que habría que al menos distinguir o hacer como una precisión todavía mayor, ¿no? Porque supongo que de hecho tus capacidades cognitivas normales te permitieran hacer X número de trabajo. Y en cambio si tomaras, supongamos que existe esta droga, que las incrementa un 25, un 10%. Entonces ahora tienes X más un décimo de X. Y si esto a su vez permite o te da la capacidad de que de hecho estudies más, por ejemplo, que vayas a o vayas a un diplomado de ética o puedas tomar más clases de medicina o a lo que te dediques. De hecho, eso sí, creo que sí puede tener un efecto, o al menos me parece que no está peleado con que tenga un efecto, con que cambie la manera en la que te involucras con el mundo. Entonces, si de hecho eso supongo que estás estudiando medicina, si tomar esta droga te permite estudiar más tiempo y eso de hecho mejora tu práctica, eso de hecho, tu práctica médica, eso de hecho altera la manera en cómo interactúas con el mundo y eso de hecho acaba cambiándote a ti porque acabas siendo mejor médico, suponiendo que tengas todas las otras herramientas psicológicas. Entonces, creo que no habría que pensar que solo te incrementa las capacidades cognitivas en caso de que algún día existieran o que se mejoraran las que existen, sino que de hecho sí cambian la manera en la que te involucras con el mundo y eso no solo se reduce a ser más listo o a poder leer más tiempo. Y no sé si alguien quiera. La diferencia entre el tratamiento de depresivas y de agresivas vincula un punto muy importante en el debate del uso de psicofarmacéuticas, drogas. Voy a explicar en inglés, es más fácil para mí y la idea es poco complicada. The point that I want to bring out of your comment is I think we don't always realise enough the extent to which the acceptability of using a drug to treat a particular condition is predicated on the inherent norms of health to which we subscribe. So we might see that treating depression with citalopram is acceptable because we recognise depression as a health condition. And we might say, well, and it also helps you feel better. And we might say, well, bad behaviour is not a health condition, so maybe we shouldn't treat people like this. But in actual fact, we are now starting to classify some forms of very aberrant behaviour as medical. We are beginning to medicalise these and to say, actually, in these cases, we can give you drug treatment. What we don't always think about is the extent to which our understanding of depression as a health problem has been brought about by the availability of drugs that change our cognition. So if you look at the history of the development of psychopharmaceuticals, actually we find that to begin with, drugs that altered mood were not seen as treatments so much as simply drugs that have an effect on mood, and it was only with the idea that now we can do something, we have a treatment, therefore we can have a disease, that conditions such as depression became classified as health problems and thereby legitimate targets for medical treatment. So I think we need to be quite aware of those sorts of norms and how they influence our ideas about what's acceptable treatment and what's not. Did that make sense? Was it relevant? Yeah, sure. Okay. Bueno, yo quería preguntarle a Jorge, o más bien quería comentar, perdón, ya me brinqué a alguien, lo siento. Sí. Cambiando completamente de tema, es más bien para ver el tema de fertilización in vitro. Vimos que había una gran cantidad de personas, parejas que estaban
las personas que no lo permitían? ¿Había alguna razón en particular por la cual no lo hacían? Bueno, había muchas razones aquí, no, y solamente puse algunos de los datos cuantitativos, pero una cosa muy interesante para mí es que quien tiene argumentos para donar considera que está haciendo algo bueno, y quien tiene argumentos para no donar considera que está haciendo algo bueno. Es decir, hay una ética de la donación y hay una ética de no donar, que es una cosa que creo que también tendríamos que rescatar, porque cuando hablamos de ética o cuando se habla en sentido coloquial, parecería para muchos que existe la ética y que la ética es una, y en realidad pues hay distintas aproximaciones éticas en distintos contextos bajo distintas condiciones. Entonces, ¿cuáles eran las diferencias que yo encontré, por resumirlas también de manera muy fundamental? Quien está dispuesto a donar un embrión, por ejemplo, para hacer investigación, los argumentos suelen ser, yo sé que en eso muchos no vamos a estar de acuerdo, pero asimilando un embrión a una vida humana, porque la mayoría de la gente lo sigue viendo así, por eso es tan favorecida la idea del tratamiento con células madre, porque la idea que tiene la gente es, bueno, sacrifico una vida para salvar una vida. Ese fue un argumento muy común entre mis entrevistados. Y la gente que no donaría sus embriones lo haría fundamentalmente porque al sentir que es una vida y que es una persona de su familia, no quieren que alguien de su familia esté por ahí con otra familia o sufriendo lo que vayan ustedes a saber qué investigador loco le haga, que está muy presente en el imaginario de la gente. Es decir, que yo no fui a entrevistar ni a filósofos, ni a ginecólogos, ni a embriólogos con infertilidad, que yo fui con la gente normal y corriente, que es la que se puede uno encontrar en las clínicas que hace reproducción asistida. Entonces, no sé si eso responde un poco la... Hay muchos más argumentos, pero estos son los más comunes. Sí, bueno, retomando el tema de las drogas inteligentes, nada más para fomentar un poco el pensamiento crítico, pues algo que suena tan maravilloso siempre debe de tener sus asegúnes, ¿no? Entonces a mí se me ocurren tres cosas para empezar. O sea, la primera es, no sé si preguntas, habría que preguntarle a su vez a la gente que justo hace la parte cuantitativa de esto y no hace la parte como filosófica o bioética que no incluye datos, o sea, de experimentos científicos sobre resultados del, claro, incremento del 5%, del 10%, todos son, bueno, al menos como yo estuve hablando, son experimentos mentales. Pero lo que sí te puedo contestar es el tercer punto. Entonces, aun cuando hubiera, o aun cuando existen cierto tipo de drogas que la gente, y vamos a ponerlo entrecomillado, sana, podría tomar, y estas tuvieran un efecto secundario fuerte, me parece que aún así no habría, si la decisión de tomarlas fuera 100% libre y autónoma, yo creo que alguien tendría que hacer o presentar un argumento muy bien estructurado para decir que a estas personas no se les debería de dejar tomar estas drogas. Supongo que mañana, que es un caso hipotético, nos enteramos que si estás sano y tomas Ritalin para ayudarte a concentrar mejor X cantidad mayor a la que te concentras, te reduce 5 años de vida. Y alguien dijera, bueno, yo
este efecto colateral y pienso que es mucho mejor para mí sacrificar esos 5 años para que yo pueda ser el mejor investigador de mi área, ¿no? Entonces, siendo ese caso, yo no entendería, bueno, o al menos yo no vería un problema con que alguien dijera, he tomado una decisión racional, entiendo perfectamente las consecuencias y la estoy tomando libremente. Entonces yo no veo ahí que alguien tendría que decirle, bueno, es que no puedes hacerlo, ¿no? O sea, me parece que tendríamos que desarrollar un argumento muchísimo más, o alguien tendría que presentar un argumento muchísimo más potente para interferir con la autonomía de otra persona, cuando esta persona de hecho no le hace daño a nadie más y conoce las consecuencias de sus actos. Ay, no sé si Sara quiera... ¿Sí? ¿Qué significa estar sana? So in your example you say, I am healthy but I'm going to take this drug to improve my concentration even though it impacts my health, it takes years off my life in other ways. But what does it mean to be healthy? Bearing in mind my previous comment as well about how our definitions of health change not only with time and expectation but with the treatments available to us. If I feel that I am not fit to do my job because I can't concentrate as much as I need to, or I have to sleep 8 hours a night and I can't work so much, am I healthy, or ought I to take a drug to improve my condition to make me more fit for the life that I choose? La duración del efecto de las drogas que se plantea ahora es interesante, porque estas drogas que actuarían sobre los receptores de ciertos neurotransmisores para mejorar la memoria sí tienen un efecto a corto plazo, y una vez que pasa el efecto de la droga, pues ya pasó, como las drogas prohibidas, desde la marihuana, la cocaína, la heroína, etcétera. Entonces es interesante que los antidepresivos que actúan sobre la recaptura de serotonina, como la estralina, el Prozac y todas ellas, para su efecto terapéutico requiere que se usen constantemente, y su efecto se empieza a manifestar hasta 2-3 semanas y a veces más después que se inicia el tratamiento. Entonces ahí ignoramos mucho todavía de cómo el cerebro responde a este tipo de tratamientos. Entonces quien decida, si esto se llega ya a plantear seriamente, a ser más feliz y más contento y tener una mejor actitud sin estar deprimido o sin tener alguna otra enfermedad mental, pues yo creo que estará en todo su derecho, pero sí tendrá que tomarlas durante mucho tiempo. En cambio, las otras drogas sí son para un efecto, como se usaba la anfetamina hace muchos años, antes de que se descubriera que produce una tremenda adicción, y que de hecho el efecto que produce en un adicto a la anfetamina es muy similar al de la esquizofrenia. El mejor modelo en animales de esquizofrenia es hacer a un animal, a una rata, un ratón adicto a la anfetamina. Entonces, pues tiene uno que considerar esto de los efectos colaterales, pero insisto en que ignoramos mucho todavía para esto. No me escucharon. ¿En Irapuato tenemos alguna pregunta? Una seña, deliberando, razonando. Si tiene sentido. Bueno, pues en lo que nos dicen, si tienen, le pasamos el micrófono a... Yo estaba pensando de que aquí hemos hablado del uso de las drogas inteligentes para desde el punto de vista muy personal, pero la gente, por ejemplo, si las usara durante largo tiempo, necesariamente tendría que tener repercusiones a nivel de su interacción con su familia
o la gente que tiene, por ejemplo, si son profesores o que interactúe mucho socialmente, tendría repercusiones también a nivel social, no nada más individual, ¿no? Y eso yo pienso que sería de tomarse en cuenta. O sea, no nada más que yo me voy a sentir bien, sino si yo tengo hijos, ¿qué tanto voy a interactuar con ellos? ¿Qué tanta atención les voy a poner? Claro, bueno, pero ahí creo que, o sea, sí, creo que esa pregunta estaba, o el comentario tendría que ir un paso más atrás y preguntarse qué es lo que valoramos más o a qué es lo que le damos más peso, sino como a nuestras responsabilidades morales colectivas o como a la colectividad o a los individuos. Porque supone que un grupo religioso fundamentalista es un grupo socialmente que funciona muy bien por decir algo, y alguien decide que va a leer un libro que desmiente estos fundamentos religiosos. Entonces le podríamos decir eso, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Es que tal vez no tendrías que leer este libro porque lo que vas a hacer va a afectar cómo te relacionas con nosotros. Y mientras que tanto él podría decir, no, pero es que yo tengo que leer este libro justo para informarme más sobre el mundo o cualquier otra explicación que pudiera dar, ¿no? Entonces yo creo que más bien habría que llevarlo un paso atrás y planteárnoslo desde nuestras obligaciones morales para con nosotros mismos o para con los grupos o para con las comunidades entre las cuales nos desarrollamos. Allá en Irapuato, ¿tienen alguna pregunta? Una, dos, tres. Es como, bueno, hemos estado discutiendo, pero en lo personal, hablando sobre el moral enhancement, pensando en que la mayoría de estas actividades están reguladas, supongamos, por hormonas, el hecho de suprimir algún tipo de hormona o algo, supongamos en una situación hipotética donde todas las personas tienen la capacidad, ya sea por pastillas o lo que sea, ser moralmente enhanced, enhanciados y se presenta una situación donde justamente se requiere de la agresividad para poder sobrevivir o poder salvar a otra persona. Entonces, lo que en lo personal me preocupa y creo que debería estudiarse en caso de que esto pueda ser posible, que no tenga efectos secundarios tal que reduzcan justamente el reconocimiento de otros valores, como por ejemplo la vida. Entonces, supongamos una situación donde alguien sale de camping, toda la familia está tomando medicamentos y que ayudan a enhanciar la moralidad, y justamente este tipo de cosas reduce la adrenalina o alguna otra hormona, que en dado momento llega un lobo y se está comiendo al niño, y el niño simplemente por estar en un estado no usual, o como lo está, y la familia también al estar en ese estado, nadie hace nada, y se pierde justamente la línea entre al hacer el enhance moral, qué tanto se está enhanceando una cosa u otra. Entonces, o sea, yo creo que se vuelve difícil justamente por la interrelación que existe en todo en un organismo, y que una cosa no significa o mejor dicho, una característica, ya sea molecular, no simplemente lleva a algún tipo de actividad, sino que hay un efecto, se llama pleiotrópico, de alguna cosa sobre muchas actividades. Sí, en efecto, se tendría que investigar muchísimo más los efectos colaterales y la dinámica compleja de las emociones morales, que todavía no la conocemos muy bien. Y pasaría un poco como al inicio del mapeo genético, que se pensaba que cada gen determinaba un tipo de característica, una correlación 1 a 1. Acá sería igual, no habría una correlación entre hormona y emoción o emoción y conducta.
Y en efecto ya se ha demostrado, por ejemplo, en el caso de oxitocina, comentábamos ayer, ¿no? Que la gente que tenía incremento de oxitocina incrementaba su capacidad de vínculos poderosos con gente de su parentesco, pero discriminaban o tenían mayor aversión a personas exteriores al parentesco. Entonces tiene un efecto doble, ¿no? De fortalecer los vínculos internos, pero debilitar los vínculos externos. Entonces sí requeriría todas estas aplicaciones, en caso de que de veras fueran efectivas, una investigación mucho más amplia y mucho más cautelosa para analizar la complejidad de este sistema que apenas estamos descubriendo, el sistema de las emociones morales y su correlación bioquímica, neuroquímica, finalmente fisiológica en el cerebro. Yo me pregunto, en el hipotético caso que existan estas drogas de moral enhancement, en el hipotético caso en que existan, bueno, en que se comercialicen esas drogas de moral enhancement, ¿quién consideran ustedes que debería de fabricarlas? ¿Una industria privada, el gobierno, de forma particular, como familia? Es una muy buena pregunta. ¿Y quién va a controlar esas drogas? Creo que sea peligroso que el control de esas drogas vaya totalmente en el gobierno, porque hay muchos ejemplos cuando tecnologías habían usada para controlar la sociedad, y es muy posible que el mal uso de tecnología puede ocurrir, pero no tengo buena respuesta. Lo siento. Sí, es que llevaba la mano. Perdón, sí. Allá. Bueno, ayer se mencionaba sobre el turismo médico, llevado ahorita a la ética sobre este tipo nuevo de drogas. Me pregunto yo, ¿realmente quién es la persona moral o qué gobierno o qué institución es la que debe de aprobar a quién sí, a quién no? Porque, por ejemplo, si nos vamos a lo que es nuestro país, si un gobierno o una institución le dice, bueno, ustedes hablan precisamente de que alguien es en su sano juicio, entre comillas, buena persona. Por ejemplo, si estamos hablando de un político, toma esta pastilla o este medicamento para que pueda concentrarse mejor, y si en eso no solamente resulta para él, es una buena arma para sus propios beneficios, sin embargo para una gran población no lo sería. En cambio, si tal vez nos vamos a Europa, y porque por ejemplo en México no está propiamente normado esto, allá tal vez alguien que supuestamente lo podría merecer bajo ciertas normas, tal vez en otro país no lo es. Entonces esta diferencia entre un país sí, un país no, o quién sí o quién no puede decir cómo se puede dar este tipo de drogas, realmente es un gran problema que podemos tener. O igualmente la compañera mencionaba sobre alguien que era un buen estudiante de economía y alguien que sea un narcotraficante. Entonces es un gran problema saber quién te puede decir y bajo qué circunstancias
suministrar este tipo de medicamentos. Yo que hablé ayer de turismo quisiera decir algo, a lo mejor un poco retomando la pregunta del compañero anterior, la pregunta y la respuesta que dio Sara. La pregunta fue, ¿quién debería fabricar? Lo que la literatura dice es que las únicas habría que ver también que nada es totalmente blanco o totalmente negro. La industria nos ha traído muchos beneficios, pero claro, es una industria. En reitero mi posición de ayer, en este mercado neoliberal de la salud, pues es esperable que obtengan una ganancia y que quieran buscar una ganancia. Claro, hay distintas aproximaciones éticas, hay una cosa que se llama ética de los negocios, la business ethics, hay revistas dedicadas a esto, y no es igual buscar la ganancia a toda costa que buscar la ganancia salvando cierto tipo de valores profesionales, sociales y todo lo demás. Entonces, sabiendo esto, sería de esperarse que con el mapa de atención y de investigación tan dispar que tenemos en el mundo, pues existieran algunos países que tuviesen la posibilidad de tener este tipo de drogas, en el caso de que existieran sin efectos secundarios y de libre venta o como la quieran ustedes poner, pues disponibles. Sería de suponerse también que esto generaría movilizaciones y sería muy difícil decir si con lo que ya tenemos disponible en cuestión de trasplantes, reproducción asistida, reemplazos de cadera, válvulas cardíacas, no se ha podido normar de manera internacional hacer algo uniforme. Yo creo que en caso de que esto estuviera disponible tampoco sería sencillo. Sigue siendo un gran reto. Y me voy a un ejemplo muy sencillito. Mencionaba yo como un ejemplo de la relación entre turismo y medicina, el jet lag. Hasta la última revisión que conozco yo, que es de 2010, que salió en el New England Journal of Medicine, lo que recomiendan para adaptarse al cambio de horario cuando son más de 6 horas de diferencia es el uso de cafeína al llegar y el uso de melatonina para poder inducir el sueño. Bueno, hay algunos países europeos como España en donde la melatonina no está disponible. ¿Por qué? Porque la mayor parte de melatonina en el mundo se fabrica en Estados Unidos. Entonces también hay que ver intereses, aparte de los económicos, los sociales y los políticos, para que una droga se pueda permitir que se venda o no en un determinado territorio. No siempre es que la droga sea mejor por el hecho de que esté disponible en el mercado, es que hay otros intereses. Héctor, ¿Se escucha? No. Segundo ya está prendido. Ahí está. Sí. Ajá. ¿Sí? ¿Se escucha? Yo sé muy poco, o tal vez sé nada, sobre smart drugs. Es algo que no he leído sobre ello y ahorita, escuchando las ponencias y escuchando los comentarios y las preguntas, me surge una inquietud que a lo mejor refleja, además de mi ignorancia, una concepción muy inocente tal vez, pero quiero compartir con ustedes esta inquietud. Tanto en lo físico como en lo intelectual, el ser humano tiene grandes capacidades, pero también tiene limitaciones, ¿no? Hasta donde sabemos, tanto en lo físico como en lo intelectual, hay ciertos límites que tal vez nunca vamos a poder superar, no lo sabemos. Tanto las drogas que nos ayudan a incrementar nuestro rendimiento físico, nuestra actividad física, como algunas de estas drogas que utilizan algunos deportistas, ¿no? Como estas drogas que nos ayudan a incrementar nuestro rendimiento intelectual, como estas que ustedes mencionan. Por lo que entiendo, no solo nuestro rendimiento intelectual, sino también aspectos de conducta, pues esta serotonina se ve que modifica la conducta, ¿no es cierto?
nos hace más alegres o más agradables, no lo sé. Vamos a, como se han hablado de casos o de situaciones hipotéticas, vamos a pensar en esta situación. Imagínense que llega el día en que todos los gobiernos del mundo dicen, todo el mundo puede entrarle a la droga que quiera para incrementar su aspecto físico o su rendimiento físico, como su rendimiento y su conducta, su rendimiento intelectual y su conducta. Y de repente toda la humanidad empieza a utilizar estas drogas. Toda la humanidad tiene el derecho, tiene la libertad, las compañías farmacéuticas las ponen a un precio extremadamente módico. Entonces, ¿realmente queremos que eso ocurra? Esa es mi pregunta. ¿Queremos un mundo en donde todo el mundo se parezca físicamente y todo el mundo se parezca en conducta? Porque todo el mundo está entrándole a la droga. No sé, yo no estoy ni a favor ni en contra de este tipo de drogas, porque les repito, no las conozco y no me había puesto a reflexionar sobre ellas. Pero una primera reflexión y cuestionamiento es ese: realmente, volviendo a situaciones hipotéticas, nos gustaría ver un mundo en donde todo mundo toma diariamente o cada semana, o no sé cuál sea la prescripción, drogas smart drugs, y todo mundo es agradable y todo mundo tiene un patrón de conducta muy similar, claro, y todo mundo es muy inteligente y todo mundo es fuerte y todo mundo compite y se rompen récords y récords, pero al rato ya no hay buenos y malos deportistas, sino todo el mundo es buen deportista. ¿Realmente ese es el mundo al que queremos llegar? Bueno, es una pregunta abierta a todo el mundo, no nada más a ustedes. Y es una situación hipotética, evidentemente, que yo creo que nunca va a llegar a darse, pero bueno. ¿Quieres contestar? ¿Alguien más? Bueno, antes de la intervención de Héctor, yo iba a comentar que yo creo que si llevamos la discusión sobre las drogas a las drogas ilícitas, a la prohibición, ¿por qué? ¿Quién va a regular esto? Yo he sostenido con otras gentes una posición liberal en donde creo que cualquier prohibición del uso de drogas es absolutamente contraproducente y que lo único que debería hacerse es educar e informar a las personas de los riesgos que puede tener, y el único requisito que se pondría es el que no haya daños a terceros. Alguien comentaba que lo malo del uso de las drogas es que si hay efectos a terceros, porque si alguien se vuelve alcohólico, pues entonces la familia sufre mucho, y alguien que es adicto a la heroína, pues peor todavía. En fin, esos son los problemas que sí tendrían que resolverse a base de la gente pueda usar las drogas y trate de no volverse adicta. Lo que está pasando con la marihuana es de las drogas menos dañinas que se conocen entre todas las ilícitas, y sin embargo está clasificada en Estados Unidos como de las peores, a pesar de que ahora ya Colorado y Washington se liberaron del asunto. Pero pues hay otras drogas que son de la venta libre y que son para mejorar y no para corregir. El Viagra, por ejemplo. Entonces, pues ¿por qué se va a regular el uso del Viagra si a alguien le sirve para tener una actividad sexual más activa o más a su gusto? Y yo creo que es una buena comparación. Y esas drogas, lo que yo sí pienso es que no es que hagan iguales a todos en la conducta. La conducta de cada quien depende desde la genética hasta su educación, su medio ambiente, etcétera. Y el hecho de que todo el mundo empezara a usarlas no quiere decir que todos se van a comportar de la misma manera, pero quizás sí que sean más inteligentes. Y no por el uso de los anabólicos esteroides o de la eritropoyetina, todo el mundo va a poder correr los 100 metros en 10 segundos, por supuesto que no, porque hay muchos otros factores, ¿no? Entonces yo no vería ninguna
razón ética para regular o limitar el uso de estas drogas, y sí trataría de que todo el mundo las use, pero de manera informada, y para que todo el mundo sepa pues de qué se trata, ¿no? Y así como todo el mundo, si tiene el dinero para comprar Viagra, porque la quiere tener para su actividad sexual, y puede comprar una droga para que mejore su memoria, pues yo no vería ninguna razón ética para que nadie le regule, informar bien las dosis, todo. Ahora todos los medicamentos traen todo un instructivo de uso, ¿no? Bueno, pues que se haga lo mismo con todas estas drogas, pero no prohibir, regular de manera limitada. ¿De lismo o de qué? Pero muy breves. El primero, respecto a lo que comentaba el doctor Mayani, que estos ejercicios intelectuales va a ser un atrevimiento, porque aquí hay gente que está formada específicamente en filosofía, pues son los que ha hecho la ética, porque la ética, lo que se ha planteado en todo sistema filosófico, es precisamente crear o suponer que existe una forma mejor de lo que existe. Es decir, toda la ética se plantea utopías. Lo que yo dije ayer y lo que he tratado de defender, de que la salud debería de ser un derecho, y un derecho universal, y que el sistema de atención debería ser público y universal, pues es una utopía, no existe y muy probablemente no exista nunca. Entonces estos ejercicios intelectuales nos dan mucho juego, afortunadamente, y nos han dado mucho juego, y espero que nos sigan dando mucho juego. Me parece muy interesante el plantear la utopía o distopía, si la queremos ver, dependiendo de cómo la veamos. Y un comentario respecto a lo que dice el doctor Tapia. Yo no sé, creo que no es el mejor ejemplo, a lo mejor es el que mejor se aproxima el del Viagra, porque al menos como se diseñó y como salió la molécula, pues fue para el tratamiento de la disfunción eréctil, y el hecho de que la gente que no tenga disfunción eréctil, tengo por ahí atrás una terapeuta sexual que no me dejará mentir, el hecho de que la gente que no tiene disfunción eréctil la utilice, pues no es una cosa deseada, porque ni siquiera va a tener un efecto adecuado. Aquí veo un jovencito, muy jovencito, que seguro si se la toma o no se la toma, no le va a mejorar absolutamente nada, porque eso no está muy estudiado, que no mejora la potencia sexual. Lo que hace es posibilitar una erección, y si tenemos alguien que tenga disfunción eréctil, pues sí, como tratamiento sí que le va a servir. Creo que no sería, no sé, el mejor ejemplo para el caso. Sí, pero la usan mal, o sea, no les va a servir. Sí, para que no gasten. Sí. Bueno, sí, es mejor un buen estímulo erótico sexual que el Viagra. Oiga, mire, la única encargada Sí, aquí. Hoy por hoy la única Deberíamos conseguir que un comité de ética se regule a sí mismo para que no pase como ciertos límites que también debe tener y no se convierta en algo como fascismo. Un ejemplo, si a mí me gustaría hacerme un enhancement intelectual o un enhancement moral y no lo pudiera realizar porque un comité de ética dice que no está bien. Un comité de ética se puede regular a sí mismo. El propio comité. En efecto, regulativo. Hoy por hoy la única industria Hoy por hoy la única industria que se encarga de hacer un fármaco es la industria farmacéutica. Tarda 10 años en salir un producto. Cuando sale ese nuevo producto, a la comunidad médica no ha habido un solo producto nuevo que digan que es malo, todos son buenos. Pero quien resiste el paso del tiempo es la evidencia clínica. Hoy por hoy, ¿quién es el único encargado de prescribir un medicamento y dar orientación al paciente? El médico. El médico tiene que sopesar que es un medicamento nuevo, qué efectos secundarios tiene, beneficio
costo y de acuerdo a cada paciente. Esos son los 4 puntos que tenemos que ver. Yo te estoy recordando hace 15 años el Prozac, decía que era como igualito. ¿Y qué pasó con el Prozac? Se vino abajo. ¿Qué pasó con el sildenafil? Inicialmente era un medicamento utilizado para la presión arterial. Así se diseñó el ensayo Efecto clínico. secundario, los pacientes regresaban más rápido por su medicamento antes que tuvieran su cita. Entonces el sildenafil se utilizó para la disfunción eréctil y no con el fin inicial que fue investigado. Para fines prácticos, ¿a quién le corresponde determinar el beneficio? Al médico, de acuerdo a la evolución de su paciente. Una vez que él le da la información, él decide si lo acepta, porque nosotros prescribimos y tenemos que hacer vigilancia farmacológica. ¿Cuántos medicamentos hemos suspendido del uso diario porque ya no se utilizan en Estados Unidos y no lo traen para acá? La industria farmacéutica es muy tenaz y muy importante. En la comunidad médica tenemos que decir, espérate, dale 10 años después de que salió al mercado y vemos si sí funcionó o no funcionó. La industria farmacéutica nos tiene bien catalogados para decir, tú prescribes, yo a ti te estimulo para que prescribas. Te damos tarjetas, te damos descuento, llevamos al paciente, en fin, porque ellos tienen bien identificada la mercadotecnia. Para fines académicos, medicamento nuevo, déjalo que actúe y ve sus efectos secundarios. ¿Tenemos conexión allá con ellos? ¿No van a contestar la pregunta? Ya están. Ya. Antes de cerrar, pues ya regresaron. Si nos escuchan, lo que decíamos es que pues, parece ser que también los comités de regulación se tienen que autorregular a sí mismos, aun cuando eso suene intuitivamente raro, porque si es el último escalón, pues no hay otra solución, ¿no? En el caso de los gobiernos, por ejemplo, lo que hace es que la sociedad civil de alguna manera regula los gobiernos y cómo interactúan, pero cuando estamos pensando en este tipo de sociedades de expertos, pues tienen que ser autorreguladas, y esta autorregulación tiene que venir también por parte del ejercicio crítico de las propias funciones que ellos ejercen. Y ampliando un poco esto, que suena raro, como dice César intuitivamente, la situación de que se autorregule, pero por eso en la teoría de los comités de ética, algo que es muy importante es la pluralidad. Un comité de ética es un mal comité, sería un mal comité si todos tuviesen la misma formación, si todos tuviesen la misma religión, si todos tuviesen el mismo sexo, si todos tuviesen la misma edad. Es decir, un comité es más rico en cuanto mayores perspectivas hay, y precisamente se trata de que existan más perspectivas sobre el mundo para que no exista o para que se disminuya al máximo la posibilidad de que siempre se tome el mismo tipo de decisión. No sé si esto ayuda también a situarnos en una posición real, que sería difícil que con un buen comité el comité resultara tan restrictivo como para decir tal situación no, siempre, o tal situación sí, siempre. Me parece que los buenos comités lo que dejan ver en su trabajo es que verdaderamente analizan caso por caso, y en algunas situaciones se dice que sí y en algunas situaciones se dice que no, pero precisamente por esta pluralidad. ¿En serio? No
Creo que siempre la diversidad es el primer objetivo de comités éticos. Por ejemplo, es necesario incluir miembros que va a discriminar contra mujeres o contra razas diferentes. Eso es perspectivas diferentes, pero no necesitamos incluirlos, ¿no? Sí, yo me refería a la diversidad un poco más en la cuestión de la formación, es decir, tener médicos, psicólogos, trabajadores sociales, el miembro lego. Desde luego también hay teoría, lo saben los de la mesa y algunos acá, respecto a qué formación deseable sería para el miembro del comité. Desde luego hay formaciones que son más deseables y otras menos deseables, posturas que son más deseables moralmente hablando que otras que no lo son. También sacerdotes y rabinos. Está mucho teorizado también la cuestión de la religiosidad. Yo creo que con lo que hay de teoría no es necesario tener siempre al cura o siempre al rabino, pero si se trata de un comité clínico y para el paciente es importante la religión, yo creo que por eso existe la figura de los consultores eventuales. Se le puede hablar al cura para que el cura hable con el paciente en esa situación, pero no que esté siempre el cura, siempre el rabino, porque si tenemos 10,000 religiones en el mundo, porque eso dice la Unión Internacional de Religiones, no vamos a tener 10,000 miembros más los del comité, es que sería una locura. Por eso creo yo que la figura del religioso tendría que ser un consultor eventual solo si el caso lo requiere, pero habría algún momento para el religioso, para no discriminar precisamente. Ok, les dejamos la mesa para la parte final. Sara, ¿quieres tú decir algo antes que yo cierre? Sí, ¿no? ¿Tienes últimos comentarios o...? No, pues. Solo quiero decir muchas gracias de nuevo a todos por participar en nuestro taller. Espero que lo encuentran interesante. Yo sé que para mí era muy interesante. Yo he disfrutado mucho. Gracias por tolerar mi español. Tenemos las direcciones de correos electrónicos y vamos a preguntar a los ponentes para sus presentaciones y podemos upload a una página web o en correo si quieren. Y vamos a distribuir más información en nuestro proyecto. Como hay más participantes ahora que los días anteriores, nada más a la hora de la salida, si nos regalan su nombre y su correo electrónico y una de las cosas que van a estar afuera, para que les podamos hacer llegar tanto toda esta información como la información que sigamos produciendo por nuestros convenios, se los agradeceríamos mucho y sobre todo si están interesados. Y las gentes de nuestros amigos de Irapuato, si nos pueden enviar sus correos electrónicos y sus nombres, sería importante para contar también enviamos un correo general. Bueno, muy bien. Sí, al fin, gracias a nuestros anfitriones aquí en UNAM. Muchas gracias, profesor Tapia, para hacer posible este taller. Gracias a mis colegas y a todos vosotros. Muchas gracias. No, yo nada más quiero reiterar el agradecimiento a todos quienes aceptaron participar en esta, que es la primera actividad de este tipo, de este proyecto conjunto entre personal académico de
Universidad de Manchester y de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Nayarit. Sin la participación de ustedes, pues no hubiera tenido sentido esta actividad, así que muchísimas gracias. Y como digo, esta es la primera y seguramente, porque a eso nos comprometimos con este proyecto, esperamos lograr que con la participación de todos ustedes, si es que la aceptan, pues lograr influir para uno de los objetivos de este proyecto, que es precisamente el lograr que las regulaciones del uso de células troncales, y ahora ya surgieron todo esto de las drogas y en fin, todo lo que surgió ahora aquí, pues que pueda tener repercusiones en México y en Latinoamérica y hasta en el Reino Unido también, ¿no? Porque finalmente el proyecto pues es conjunto entre universidades de distintos países y es un proyecto internacional apoyado por la British Academy y por las 3 universidades que he mencionado. Así es que pues ojalá que sigan colaborando con nosotros y por supuesto si también siéntanse libres de enviarnos sus ideas, sus comentarios que puedan tener como resultado de este taller, y muchísimas gracias a todos. Cerramos entonces. Bueno, esto es un poco romántico, pero a mí sí me gustaría que todos los participantes, si podemos pasar al estrado y aprovechar que aquí tenemos algunos de nuestros ponentes para tomarnos una foto como clausura también del taller y así despedirnos. Si quieren, claro, la participación es voluntaria. Buena idea. Su participación en este taller. Por favor, no dejen de hacerlo para todos y lo haremos así. Gracias. Mientras sale la foto quiero agradecer a Juan y a Ivonne, que son personal de este instituto de Fisiología Celular, que nos han pasado todas las proyecciones. Muchas gracias. Pueden decir sexo. ¿Ya?